Bienvenido, Miguel. Hola, Leo. Gracias. Gracias por estar acá. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería decirles que estoy absolutamente encantado de estar aquí, porque en este lugar están pasando cosas, hay algo que se mueve, con lo cual es un lugar interesante para estar. Yo voy a tratar de conseguir dos objetivos en mi intervención. Por un lado, trataré de ver qué está ocurriendo en el perímetro de la educación y, por otro, trataré de entrar dentro del área del círculo y ver qué está pasando dentro de la educación. Por un lado, veremos qué agentes nuevos están llegando mostrando interés por la educación y después haremos una entrada en el territorio propiamente educativo. Bueno, todo parece indicar que lo que estamos viendo en esta convención, perdón, me he adelantado. ¿Me pueden pasar a la anterior? Bueno, todo parece que nosotros estamos en la educación, es como, yo utilizaba la metáfora, que estamos en un escenario con el telón abierto, las luces puestas y donde, como hemos visto a lo largo de estas dos jornadas, se está determinando qué nuevos actores, qué nuevo vestuario, qué nueva decoración, incluso qué nuevo argumento va a tener esa representación, esa obra de teatro que es la pasión por educar. Y lo que está ocurriendo para que la educación haya subido a escena y se esté analizando cómo reinterpretarla en una nueva obra es que ha aparecido el motor de la innovación como lo que está generando todas las reflexiones en torno a ese nuevo paradigma educativo, hacia dónde debemos llevar la educación. Y la palabra innovación, a su vez, tiene algo que ha servido de palanca, que han sido las llamadas, antes se llamaban nuevas, yo creo que no se pueden seguir llamando nuevas, las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación. Uno puede tener dos maneras de percibir esa presión por ir hacia el nuevo paradigma, pero a mí me gustaría que ustedes le den una oportunidad a los entornos digitales, a la tecnología, porque yo creo que viene con buenas intenciones. Me explico. Yo creo que las tecnologías han irrumpido con esta fuerza en el escenario educativo porque tienen o persiguen básicamente dos propósitos. Por un lado, quieren hacer o ayudar o colaborar a una educación mejor, objetivo que creo que nos une a todos los que estamos aquí, y segundo, porque lo que quieren es hacer de la institución escolar un organismo coetáneo con su tiempo, que no se quede fuera de lo que está ocurriendo más allá de las aulas. Y las tecnologías, como comentaba en la introducción Leo, las tecnologías, mi opinión es que esta vez han venido para quedarse. Y han venido para quedarse porque han impregnado demasiado nuestra manera de consumir información, de consumir entretenimiento, nuestra manera de comprar, nuestra manera de relacionarnos y nos están condicionando en gran parte nuestra manera de pensar y en muchas cosas nuestra manera de ser. Por lo tanto, es imposible que la escuela no permita entrar a algo que está afectando al resto de nuestras vidas. Entonces, vamos a darles oportunidades, ustedes que están aquí, desde luego se las están dando, porque vienen con buenas intenciones, quieren mejorar y quieren hacer que la escuela sea algo coetáneo a sus tiempos. Y por otro lado, las tecnologías nos están haciendo vivir un momento absolutamente apasionante para la educación. Ayer decía uno de los ponentes, Axel, que se enfrentaba la educación a una auténtica transformación después de siglos. Yo creo que la última gran transformación de la educación, y creo que no exagero,
La podemos colocar en el siglo XIX, cuando todos los gobiernos, cuando los poderes públicos deciden que tienen que tener un sistema universal de instrucción de sus ciudadanos. Desde esos tiempos del siglo XIX, el reto que tenemos ahora adelante es la revolución que vamos a poder vivir. La anterior no la vivimos. La educación es un tema de personas y de actitudes. Yo sé que ustedes, estando en un proyecto como uno, que es una propuesta innovadora y de cambio, tienen la actitud. Pero hagamos una cosa, no nos perdamos la ocasión de poder decir: yo estuve ahí y además fui parte de lo que ocurrió en esa transformación. Bueno, voy a empezar, por lo tanto, con ese perímetro. O sea, voy a empezar la intervención, bueno, la he empezado hace un rato ya. Les voy a felicitar 2 veces a lo largo de esta intervención. La primera para empezar, y es: muchísimas felicidades, están todos ustedes de moda. Todos ustedes. La educación, que hasta ahora había sido casi, permítanme la exageración, había sido casi una prolongación del espacio doméstico, un sitio reservado, privado. De repente, políticos, periodistas, tecnólogos y nueva gente que no estaba en la educación han aparecido en nuestras vidas. Vamos a ver sencillamente algunos ejemplos de quién está apareciendo que, digamos, no pertenecían al mundo educativo hasta ahora. Vamos a ver qué está pasando fuera. Lo primero que ha pasado es que las grandes corporaciones, ahí enumero sencillamente 5, podríamos enumerar más, todas ellas se han interesado por la educación. Se han interesado de manera que ustedes vieron ayer un ejemplo con la ponencia de Stephanie de Apple. Apple no se ha interesado por la educación únicamente por vender sus iPad o por vender apps. Apple se ha interesado por la educación hasta un punto que ayer escuchamos todos cómo Apple tiene una visión de qué es lo que va a ocurrir en la escuela, de cómo va a cambiar la forma de aprender, de cómo va a afectar la forma de enseñar. Cualquiera de estas compañías, Google, una compañía que en este momento todos lo tenemos identificado como un buscador, Google tiene 32 aplicaciones exclusivamente educativas y de carácter gratuito, desde aplicaciones y herramientas para construir la página web del colegio hasta herramientas para administrar y gestionar contenidos, que es Google Docs. Microsoft tiene un proyecto vertical, tiene una visión de qué es lo que va a ocurrir en la empresa. Samsung, todavía muy centrado en la zona Asia-Pacífico, tiene un proyecto educativo que llaman Smart School. Por lo tanto, de repente aquí, que nosotros estábamos en nuestros colegios sin que nadie se hubiese interesado mucho por nosotros, de repente vienen los grandísimos del mundo de las tecnologías y ponen su mirada en nosotros. ¿De acuerdo? Hay un gran eslogan, es ¿puede Apple salvar la educación? Es un ejemplo de cómo han entrado. Es decir, no han entrado de una manera discreta, han entrado pisando fuerte. Un segundo factor que está ocurriendo y que posiblemente todavía no estemos viendo es que, si nos hubiesen preguntado hace 2 años, habríamos dicho, ¿cómo es posible? Bueno, los grandes operadores de la comunicación están muy interesados en las escuelas, porque los grandes comunicadores tienen un interés y es facilitar a todas sus instituciones de conectividad y de banda ancha. 2 criterios en los que se basará el nuevo paradigma de la educación digital. Dentro de muy poco oirán una gran compañía que anunciará una solución educativa que empezará en la conectividad y en la banda ancha a las escuelas, seguirá con dispositivos, seguirá con contenidos, seguirá con servicios y seguirá con formación. Otra cosa es si luego tienen éxito o no, pero lo van a plantear. Luego hay movimientos absolutamente sorpresivos.
y es cómo algunas instituciones están tomando decisiones no para cambiar, sino para ser absolutamente disruptivos en sus modelos de negocio. La Universidad Tecnológica de Massachusetts y la Universidad de Harvard, ambas, han dejado de cobrar por sus contenidos. Hay un nuevo palabra. Ustedes saben que en esto de la tecnología, si no se manejan una serie de palabras, uno no es nadie. Absolutamente es que no se le considera. Y hay muchísimos anglicismos. Han inventado algo que son los cursos abiertos masivos, lo que pone ahí MOOC, ese acrónimo. Esos cursos están abiertos a cualquier universitario de cualquier punto del mundo. Es decir, yo puedo cursar un curso del tecnológico estando en Singapur, estando en Kenia o estando en Colombia, de cualquier sitio del mundo. Y son gratuitos. No estamos hablando de un cursito, estamos hablando, por ejemplo, de un curso de biotecnología, con profesores, con contenidos estructurados, y han cambiado el modelo de negocio por completo. Han dicho, mi modelo de negocio no va a ser la matrícula de alumnos, va a ser la certificación. Yo, por certificar su asistencia y que ha conseguido este curso con éxito, le cobro por la certificación. Es un cambio de modelo en torno al contenido educativo absolutamente disruptivo. Este es un tema que ha salido muchas veces y que es incuestionable para los educadores. Las nuevas tecnologías hacen que los usuarios cobren un protagonismo que hasta ahora no tenían. Nosotros nos estamos basando en las relaciones, sobre todo en las relaciones en las que se transmite información o cultura. En la educación se transmite información y se transmite cultura, a ser propietarios intelectuales de la información y dueños, ser autoritas en esa información. Pero ese mundo unidireccional de alguien que da se ha terminado. Me imagino que lo primero que hacen sus hijos cuando llegan de un viaje con ustedes es subir sus fotos a Facebook. Es decir, los usuarios producen contenidos y las herramientas de distribución y de creación de esos contenidos son gratis, fáciles de usar y están a disposición de todo. El mundo y, por lo tanto, la educación son un tema conversacional, son un tema de comunidad. No se puede ver más como islas. Los usuarios van a ganar protagonismo y los usuarios pueden ser ustedes, pueden ser sus profesores y pueden ser sus propios alumnos. Y luego las administraciones. Yo creo que no hay gobierno que se preste que no tenga un gran programa digital ahora mismo. Los poderes públicos lo que han visto es que lo digital puede convertirse en la palanca que provoque los cambios que quieren conseguir en el mundo educativo. Miren, aquí les indico algunos de los principales, pero desde Estados Unidos habría que haber señalado Singapur hasta Corea, Turquía, en la región tenemos programas en México, en el estado, São Paulo, en Colombia, en Perú, el famosísimo programa Ceibal de Uruguay. Mi interpretación de este tipo de iniciativas, yo creo que se han centrado mucho en la entrega de dispositivos y en la infraestructura y que han carecido por completo de una reflexión educativa, y es ¿para qué entrego dispositivos y para qué pongo infraestructuras? Por lo tanto, les veo más con un sentido que de impacto educacional, creo, y me parecen iniciativas francamente alabables, pero les veo más un impacto social, de compensar desigualdades sociales dando acceso a computadoras o dando acceso a Internet. Pero carecen, en mi opinión, en términos generales, de una reflexión educativa, y es, estamos introduciendo estas infraestructuras o estos dispositivos para conseguir qué. Yo creo que carece de reflexión. Bueno, esto sería el panorama, digamos, de, como les decía, algunas muestras del perímetro. Y ahora vamos a introducirnos en el área de ese círculo, vamos a entrar en ese escenario de la educación, y ha salido, yo creo que es uno de los trending topics de esta reunión, sería
el nuevo paradigma. Vamos a ver, lo que yo quiero transmitirles es de qué se está hablando, de qué conceptos, de qué teorías, de qué cosas se está hablando para definir ese nuevo paradigma. Muchas de ellas han surgido en este evento, con lo cual esta parte de mi intervención va a tener un carácter también de síntesis de muchas de las cosas que han habido. Hay una palabra que ustedes deben aprenderse si quieren estar a la moda. Esto es un resumen, vamos a ir directamente a cada una de ellas. Esta palabra hay que aprendérsela, que es la Flip Education. La Flip Education es la educación al revés o la educación invertida. ¿Bien? Ayer les ponía Axel un ejemplo, un caso de éxito, que es el de Khan Academy, que les recomiendo muy activamente que vean. Y este concepto surge igual que Khan Academy. La brillantez que tienen algunos de estos conceptos es que surgen de necesidades concretas y puntuales. Khan Academy surge porque alguien pide ayuda para entender un concepto de álgebra y alguien que sabe enseñar tiene una brillante idea y filma un vídeo con una simulación de un encerado, de una pizarra, con tizas, y le explica a la perfección el concepto algebraico. La Flip Education surge de dos profesores americanos que tienen que educar, tienen que enseñar a un alumno que está enfermo en su casa. Y entonces lo que preparan es un concepto que va a estar muy, muy de moda en los próximos años, que son el concepto de las video lessons. Las video lessons, las lecciones en vídeo. Y aquí entra la inversión. Esta metodología, esto es una forma de enseñar, propone que en lugar de ir al aula a recibir una información, tú vayas al aula con la información recibida. Entonces, lo que está haciendo es que los profesores se graban a sí mismos, ayer también lo recomendaba a alguien, graben la clase, se graban a sí mismos dando una explicación y, como las tecnologías lo permiten, se la hacen llegar a los computadores de los alumnos, que previamente a ir a clase al día siguiente estudian y analizan el concepto. Cuando van a clase, la dinámica de la clase cambia por completo, porque a clase se va a resolver dudas, a poner en común, a producir a partir de lo aprendido. No se va a la primera recepción de contenidos. Fíjense el calado que tiene este concepto. Es un sistema educativo, sigo exagerando, basado en una comunicación unidireccional igual para un público de 30 estudiantes, se le da la vuelta por completo, el alumno recibe la información en su casa y va a la clase a construir significados, a descubrir, a consultar o a que le digan cuál es el siguiente paso en su ruta. Esta metodología, detrás, si me invita a Doberti el año que viene, podría hacer una ponencia solo para ver el impacto que puede tener la manera de ver la educación de una forma invertida. Supone nuevas pedagogías. Miren, se va a hablar muchísimo, de hecho creo que se va a hablar en la próxima sesión porque les van a proponer las metodologías didácticas basadas en investigación y descubrimiento, muchas propuestas donde va a ser el alumno el que investigue y el que descubra. Se van a proponer muchísimas metodologías basadas en la resolución de problemas ligados a la experiencia y a la vida, es decir, problemas de un contexto real, no abstractos, y se van a utilizar muchísimo las metodologías de proyectos, de creación de proyectos por parte de los alumnos. Y aquí aparece un cambio de roles. Aquí aparece un cambio de roles. El alumno cobra más protagonismo en su aprendizaje y el maestro, que desde mi punto de vista lo sabe hacer porque lo hace, dedica su papel a ser lo que ayer comentaban, el timón. El maestro va a ser el que establezca las rutas por dónde tenemos que ir y no va a ser el que dedique todo su tiempo a
volver a repetir una información para ser recibida por un conjunto. El maestro será el que vaya a aquel alumno a proponerle una ruta distinta porque ha tenido una dificultad. Será el que corrija errores, será el que cree la dinámica de trabajo para hacer un proyecto. Y desde luego, una educación vista con una óptica flip será una educación que nos diseñe una nueva arquitectura. Por ejemplo, esta distancia que yo tengo ahora mismo hablando dejará de existir. No habrá tarima y la escuela, que si ustedes se fijan prácticamente es un cuadrado en su diseño de espacios, tendrá un diseño circular. Y esas cosas no son ciencia ficción. Las escuelas circulares se pueden ver en muchísimos colegios del gran paradigma mundial de la educación. El país al que todo el mundo debería imitar, la envidia de Pisa. En Finlandia hay espacios circulares. En los colegios de Finlandia hay aulas y en las aulas hay espacios de conversación y fuera de las aulas hay muchísimos espacios de encuentro. Antes de entrar en un aula de Finlandia, que lo primero que uno ve son todos los zapatos de los alumnos porque entran en calcetines, no trabajan, están todos descalzos. Eso también es por las cosas del frío y eso. Lo primero que tiene antes de un aula es una especie de pequeño vestíbulo con una mesa redonda donde los alumnos se sientan. Son aulas circulares, son espacios de conversación, de trabajo en equipo. Bueno, hay otro paradigma, pero a mí me gusta tener como truquillos didácticos, entonces tengo mucha manía por... El nuevo paradigma de la educación son las tres A. Anyone, anywhere, anytime. La educación con las nuevas tecnologías, me queda un minuto, madre de Dios, qué tensión. La educación con las nuevas tecnologías va a ser una educación ubicua, va a sobrepasar el espacio de las aulas y va a sobrepasar los horarios lectivos de tiempo. Con ese device que tienen ustedes ahí, la educación viajará con el alumno allí donde se encuentre. Y fíjense las posibilidades que, por ejemplo, da para extender la educación en el hogar. Pero la educación va a ser ubicua. Una tercera, ayer la comentaban, va a ser la educación abierta. Muchos de ustedes, muchos de sus profesores, muchos estudiantes van a generar contenidos y los van a poner a disposición gratuita de las comunidades educativas. Porque, insisto, hay herramientas para hacerlo y hay canales de distribución para hacerlo. Una página web como Pinterest, o una red social, es ambas cosas, que estaba inicialmente centrada en colgar fotografías para poner a disposición de la comunidad, en este momento está repleta de presentaciones de contenido educativo en PowerPoint. Bueno, pues si uno tiene un tema y una presentación en PowerPoint, algo que empezó como un lugar para fotografías, lo puede encontrar porque habrá usuarios que lo habrán subido y lo habrán dado de manera colaborativa. Una cuarta tendencia es que la educación, las tecnologías van a permitir lo que desde mi punto de vista es un sueño de los sistemas educativos, y es adaptar las propuestas al estilo cognitivo de cada uno, al ritmo de aprendizaje de cada uno o al nivel de conocimientos previos de cada uno. Porque las tecnologías permiten hacer un análisis de cada recorrido e ir marcando los siguientes pasos del itinerario casi de una manera automática. Y ese es el gran sueño de la educación, porque dejaremos de hablar de fracaso escolar para hablar de éxito escolar, porque cada uno podrá tener su diseño de su tracking educativo. Muy relacionado con esto, otro palabra, la Data Driven Instruction, la educación basada en datos. No tengan una visión fría o futurista. En el mundo digital dejamos rastro de lo que hacemos. Ese rastro tenemos normalmente una imagen muy peyorativa porque al dejar rastro nos
nos asaltan con publicidad no deseada, pero nos asaltan con publicidad porque hemos dejado rastro. Ahora pongámonos en positivo. Un alumno haciendo unas actividades nos deja el rastro que nos llega a nuestra laptop. Ha tenido éxito en esto, en esto y en esto, y sin embargo ha fallado en esto, en esto y en esto. Esa información va a ser un auténtico tesoro y nos va a llegar en tiempo real. Según acaben las actividades, estaremos viendo cuál es el rendimiento de ese alumno y si le tengo que reforzar o si le envío a que amplíe conocimientos. Y por último, la educación. Yo aquí he seleccionado un foco que es el peer-to-peer, la comunicación de igual a igual, pero el foco debería ser que la educación va a ser una educación comunicada. Las tecnologías ya lo hacen en sus ámbitos de ocio, de entretenimiento, de diversión, pero la potencialidad que tienen para generar comunidades de ayuda y de colaboración educativa es gigantesca. Miren, entre las propuestas teóricas que hagan los grandes investigadores de la educación o de la pedagogía, a la experiencia de un colega, el nivel de credibilidad y de confiabilidad es de 0 a 100. Para cualquiera de nosotros es mucho más confiable en un consejo, en el resultado de cómo he enseñado yo la suma de quebrados que veíamos ayer o cómo resuelvo este problema con un alumno. La confiabilidad de igual a igual es muchísimo más explosiva que si es desde arriba abajo o abajo arriba. Y igual les pasará a los alumnos. Las tecnologías permitirán que lo que siempre se ha hecho, y es encontrarte en tu cuarto en casa preparando un examen y decir, no sé cómo se resuelve esto, voy a llamar a mi amigo el listo. Eso lo permiten las tecnologías de manera natural. Los estudiantes pueden colaborar entre ellos, ayudarse, darse pistas, recordar conceptos, decir, tienes que hacerlo de esta manera o de otra. La comunicación entre iguales es un hecho fundamental para ese paradigma. Y por último, y solo lo pongo como, ahora les indico por qué lo pongo, hay una teoría. En este momento, muchísimo del atractivo en este cambio educativo lo han producido los dispositivos, los devices, especialmente en este momento las tabletas. Que, por cierto, la tableta que todo el mundo tenemos y que parece que lleva con nosotros toda la vida, les recuerdo que lleva desde el año 2010, que parece que ya es parte de nuestra vida y si nos olvidamos el iPad estamos muertos, no sabemos dónde estamos. Desde el año 2010, solo. Hay una teoría que dice, finalmente, no nos preocuparemos de qué dispositivo, sino que cada alumno traerá su propio device. Bring your own device. Cada alumno vendrá con su tableta, de su modelo, de su marca, etc. Por lo tanto, he reseñado este tema básicamente por una cosa. No nos dejemos deslumbrar en nuestra reflexión por el gadget de la tecnología. Nuestra reflexión no es el dispositivo. Nuestra reflexión es qué educación queremos para que corra en ese dispositivo o en otro. Y, por cierto, uno de los dispositivos que todavía no ha entrado en la educación y que entrará será el celular. En las escuelas que les decía de Finlandia, los alumnos entran con el celular. No solo no está prohibido, es que el celular se utiliza para comunicaciones, para recordatorios, etc. Y el celular, por ejemplo, es una extensión de la educación en casa, absolutamente magnífico. Bueno, por ir concluyendo, no sé si he conseguido el objetivo que quería, que, insisto, era ver que estamos de moda, por lo cual les he felicitado una vez y les había prometido felicitarle dos. La segunda, por lo que quiero felicitarles es porque el hecho de estar aquí y el hecho de haber tomado una opción educativa, o una parte de su opción educativa, como es uno,
en mi opinión, les ha colocado a ustedes en el lado correcto. Están ustedes en el lado donde van a ocurrir las cosas y han cogido ustedes un tren en el que podrán decidir la velocidad, si quieren ir más deprisa o más despacio. Pero han tomado un tren que no tiene parada. Ustedes han tomado el tren correcto al destino correcto y quería felicitarles. Han tenido la valentía de repensar su institución. Por si ustedes querían, por cortesía, no tengo ninguna duda que lo iban a hacer, aplaudirme a mí, hagan otra cosa. Hagan un favor, pónganse de pie. Pónganse de pie un momento, venga. Venga, hombre, por Dios, no les dé pereza. Aplántase entre ustedes. Son ustedes los protagonistas. Son ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, no te vayas, no te vayas. Ven, ¿Me quedo? No te vayas, sí, quédate aquí un segundo porque yo creo que, bueno, has dicho muchas cosas importantes, ustedes estarán de acuerdo, pero les voy a dar dos datos que nosotros aquí no hemos resuelto. Tú has dicho cómo el teléfono celular se va a incorporar a los procesos educativos y que no lo tenemos resuelto todavía y no sabemos cómo. Todos los grandes capitales mexicanos, todos los grandes corporativos en México han invertido en educación en los últimos 5 años. Tienen universidades, tienen sistemas educativos, tienen modelos, tienen plataformas tecnológicas abocadas a la educación. Es decir, esto ha pasado en México, en América Latina, está pasando en Brasil de una forma muy destacada, pero también pasa en Europa, ¿no es cierto? Sí. Así es que esto solamente habla de que esto no es una moda pasajera. Esto llegó aquí. Han venido para quedarse. Han venido para quedarse. Le voy a pedir a Juan Arzós, que es el director de Santillana México, el director general, que nos acompañe en el escenario para hacer un cierre y una conclusión de este foro. Don Juan, por favor. Gracias, Leo. Gracias, Miguel. Más quisiera una breve reflexión para nosotros que no somos, en mi caso, nativos digitales. Todo lo que es el tema de las nuevas tecnologías, todo lo digital y las nuevas formas de educación que estamos viendo en el mundo son complicadas y difíciles. Gracias a Dios, tenemos a un equipo liderado por Miguel, donde estamos investigando a nivel mundial qué está pasando en todas las tendencias que hay, las analizamos y créanme que como parte de uno internacional, todas esas tendencias, todas esas cosas nuevas que estamos viendo se verán reflejadas en todos los programas, en todo lo que hagamos dentro de uno. Muchas gracias, Miguel, por tenernos actualizados en a vosotros. Cosas. Leo, mil gracias. Gracias, don Juan. Miguel Barrero, muchas gracias a los dos. Gracias. Muy gentil. Muchas gracias, don